viernes a Vida en Armonía. Este espacio que es definitivamente para tratar temas de esos frescos que nos preocupan, de ese día a día de nosotros como padres, esposos, hijos y cualquier cantidad de cosas más. Justamente el día de hoy pues con una invitada muy especial, es la psicólogo clínico Niurka Villavicencio. Bienvenida, Niurka. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con un tema cálido como es el tema del reto de ser padre. Dígame, ¿quién de ustedes no ha tenido o no se ha sentado un día a decir, wow, qué reto es este de atender a mi bebé o a mis bebés, entre tantas cosas y tantos quehaceres en el día, todo aquello que definitivamente ellos nos enseñan muchísimo, pero también nos obligan a aprender a tratarlos, a vivir con ellos y un montón de cosas más. Para las personas que nos sintonizan, no olviden comunicarse con nosotros a través del 0243-200-6700, tomando en consideración que estamos completamente en vivo. 200-6700. Bienvenida, Niurka. Muy buenas tardes, gracias Yolimar por la invitación. Es importante lo que acabas de decir porque tiene que ver con todos los roles del individuo, roles en el momento en que somos padres, esposas, novias, docentes, todos los roles que desempeñamos en esta sociedad. El tema que nos trae hoy, el reto de ser padres, vamos a iniciarlo con lo que es el nuevo concepto de familia. El nuevo concepto de familia, según el Instituto Interamericano del Niño, nos habla de una familia donde hay lazos armoniosos. Los lazos armoniosos son donde las relaciones fluyen. Puede que exista algún conflicto entre esos lazos familiares, pero estos van fluyendo. Al ir fluyendo, se van entrelazando y se van conociendo un poco más. Antes se hablaba de la funcionalidad de la familia, donde estaba papá, mamá y niño. Ahora no es así. Ahora es la funcionalidad de los lazos con respecto a cómo se tratan estas personas. Que hay, el Instituto Interamericano del Niño nos habla de que puede estar mamá, papá, tía, madrina, un primo. Conocemos en los actuales momentos que hay hogares multidimensionales, sí, señor, donde hay distintos miembros. Y justamente esto en qué incide, vamos a decirlo, porque de pronto cuando ves a papá y a mamá un trato muy bonito, que eso no es ideal en toda la familia, porque aunque siempre hay un buen trato, por más que sea una relación armoniosa, siempre hay discusiones, siempre hay problemas. ¿Cómo hacer para manejar esta situación? Lo importante, y esa es la pregunta que se hace en la consulta privada, en la parte terapéutica, cuando van las familias, siempre hacen esa pregunta: ¿cómo hago para afrontar el conflicto? El conflicto es dialogar. La experiencia, tanto profesional como personal, me habla del diálogo. Tengo una familia numerosa donde somos 6 hijos, mamá y papá. Papá ya falleció hace 7 años. Y donde las relaciones se entrelazaban y se siguen entrelazando con la vía de la comunicación. Y así hemos seguido el ejemplo, cada uno de nosotros que ha formado hogares. En la parte terapéutica apoya todo este sentido de que la violencia genera más violencia. Para pelear se necesitan 2. Si tu esposo quiere pelear, tú lo único que tienes es que en este momento concentrarte en qué sucede, qué está pasando, para ir analizando si vale la pena pelear por algo sencillo o vale la pena conversar y dialogar. Es que realmente nunca vale la pena pelear. Claro que nosotros peleamos porque queremos desgastarnos, porque eso es lo que hacemos, desgastarnos, ¿es o no? Porque nuestras emociones estallan muchas veces. Pero no vale la pena nunca, eso. La conversación es más fructífera siempre, se le saca muchísimo más provecho. Cuando peleamos, todo el mundo se entera de que estamos molestos, de que hay algún conflicto, y los dos que estamos peleando no nos oímos, seguimos. Niurka trajo por aquí un mapa mental que nos presenta, no lo vamos a mostrar porque no es de ella, sin embargo, hay algo que ella anota y escribe allí en ese mapa, que es el aprendizaje de la universidad de la vida, ¿verdad? Y yo creo que esto interviene muchísimo en esa relación que puede ser muy armoniosa, pero que siempre hay unas realidades, tanto internas como externas, que nos pueden, vamos a usar el término afectar o incidir, ¿no?, en el aprendizaje o en todo lo que ve el niño, la niña, el adolescente. Deberían nutrirnos
porque tenemos que aprender que la experiencia, aunque sea positiva o negativa, igual nos nutre. Crecemos y amamos desde el amor y desde el dolor. Entonces es importante que esto de la universidad de la vida lo tomemos como un aprendizaje. Y aunque haya sido negativo y doloroso, lo importante es que aprendamos de esa situación. Desde la dirección de acá de nuestro canal de televisión, nos hacen una pregunta y ¿qué hacer con un adolescente agresivo? Un adolescente agresivo. Importante, primero, conversar con el adolescente. Es importante que los padres tengan tolerancia de esta etapa de la vida, donde el adolescente está reafirmando su individualidad y está haciendo de su proceso de socialización la asignación o integración en grupos. En la medida en que papá, mamá o quien esté criando genere confianza en este adolescente, en esa medida las vías de comunicación con este adolescente, verlo, serán más efectivas. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué ocurre con ese entorno que no solo es en oportunidades de papá y mamá, sino que también, como decía hace unos minutos, afecta eso que veo desde mi ventana siempre, eso que escucho en la vecina, eso que a veces llega a mi casa pero se vuelve a ir? ¿Qué pasa con eso? El entorno. El entorno influye, pero la formación de valores y creencias viene del hogar. ¿El hogar? Es la formación de quien está criando. Cuando yo llamo hogar, hablo de quienes están acompañando en esa crianza. Mira, esto es una disyuntiva, yo no sé si tú compartes eso conmigo y si no es así, pues corrígeme. Es una disyuntiva como que sí, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque el hogar y la escuela. Hay muchos que dicen el hogar es fundamental. Es fundamental, es cierto, papá y mamá fueron primero que la escuela, ¿verdad? Pero posteriormente la escuela pasa a ser un elemento súper importantísimo, porque los niños en ocasiones pasan muchísimo más tiempo en la escuela. Ahora las escuelas semi-internas, que los papás trabajan hasta las 4, hasta las 5 de la tarde, y van a buscar a sus hijos, todo el día lo pasa allí, ¿verdad? Entonces tú o refuerzas o modificas eso que aprende el niño en la escuela. Ajá. El niño en la escuela refuerza lo que recibe en el hogar. Y nosotros somos los catalizadores. Los padres somos responsables de las acciones de nuestros niños. Nosotros tenemos niños que desde los 7, 8 meses los sacamos a colegio. Porque primero van a la guardería, están en su maternal y de allí en adelante ya tienen un aprendizaje y tienen un roce con otras personas. Entonces el formador es papá y la escuela se convierte en lo que es colegio. ¿Por qué? Porque el niño, lo que hagan papá y mamá lo va a copiar. El niño copia más la conducta que ve que la que oye. Entonces tú le puedes decir, esto no se debe hacer, pero se lo estás diciendo y tú lo estás haciendo. Si tú lo estás haciendo, tenlo por seguro que tu hijo también lo va a repetir. Hay muchos padres que se preocupan, padres de hoy, que tienen que trabajar, madres que tienen que trabajar. Al momento de mi bebé tiene 4 meses, ya tengo que llevarlo al maternal o a la guardería. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Será que es distinto el aprendizaje, el crecimiento de ese niño? ¿Lo hace muy independiente? Y otros que los papás, por ejemplo, las mamás que les toca quedarse con sus niños en casa dicen, no, eso no tiene nada que ver. Hay otros que dicen, bueno, sí, mi hijo es más independiente porque desde muy pequeño está con otras personas. Sí, influye. Influye obviamente y esto nos lleva a lo que es el sistema de apego. El sistema ¿Apego o desapego? Exacto, el apego o el desapego. El apego va dirigido a lo que es el destete, cuando no propiamente así el bebé sea amamantado o no por su madre. En el periodo psicológico, en la parte psicológica se llama apego o desapego. Cuando yo debo colocar a mi hijo se va haciendo flexible e independiente. Entonces el niño va tomando lo que va aprendiendo de mamá, que ya me dejó, y del entorno donde mamá lo está dejando. Por eso es que es importantísimo entonces analizar dónde dejas a tu hijo, con quién dejas a tu hijo. Exactamente. Hay que analizar todo, si es una familia estructurada, si las personas tienen los valores similares a los que yo tengo, o si lo voy a dejar en un colegio, si ese colegio tiene la misión y la visión que yo como padre quiero que vaya cumpliendo mi hijo.
Entonces el rol del padre no termina nunca. El rol del padre sigue estando allí. Hay muchos padres que responsabilizan a los colegios de muchísimas cosas. Y entonces lo que están es llevando su conflicto personal particular a lo que es el colegio. Entonces el colegio es un reforzador. ¿Qué recomiendas en este caso, por ejemplo? ¿Qué pasa? Papá debe ir a hablar con la directora, con el personal, con el docente. Eso es otra de las cosas que se conversa mucho, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hablar netamente con el director o la directora? Yo quiero hablar con el docente. Es el que tiene contacto directo con mi hijo constantemente. Y ahí hay otras particularidades que dependiendo de la institución hay mecanismos de comunicación, pero obviamente hay que comunicarse o con el director o con el maestro, el docente, que es el que está más tiempo conmigo que muchas veces yo. Bien, el reto de ser padre es el tema de hoy. Vamos a cumplir con unos brevísimos comerciales y ya volvemos con más de Vida. Estamos de vuelta con más de Vida en Armonía y nuestra invitada especial, Niurka Villavicencio, psicólogo, tratando el tema del reto de ser padre. Dejamos una conversación pendiente acá en el corte. Estábamos hablando de las escuelas, de lo importante del protagonismo que tienen las escuelas, el protagonismo que tienen muchísimos otros factores, como son las realidades que existen y no podemos obviarlas. Y lo que nosotros como padres queremos enseñarles realmente a nuestros hijos. Entonces, caemos en una disyuntiva aquí, la psicóloga y yo, y el personal que está aquí, los camarógrafos que nos acompañan, porque los niños a veces muestran algunas actitudes agresivas. No necesariamente tiene que ser agresivo el niño, sino movimiento, simulando algunas cosas que no se deben, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ven películas fuertes, cosas que no se deben. Entonces, ¿qué pasa con cómo manejar esa situación con ese niño que de pronto te quiere mostrar un arma, una cosa jugando porque eres niño y resulta que tú no quieres que sea así? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer? Lo primero es esperar el momento. En lo que se presenta, tú debes preguntarle a tu hijo, ajá, mi amor, ¿y eso dónde lo viste? ¿Dónde lo jugaste? ¿Dónde participaste? ¿De dónde aprendiste eso? El niño te va a ir diciendo, él va a ir fluyendo. Porque esas son experiencias o que él está viendo con sus compañeros. Nosotros somos seres sociales. Al ser seres sociales, hablamos en el segmento anterior, que desde casi que los 6 meses estamos fuera, con alguien que nos cuida y con otras personas fuera del entorno del hogar. Una realidad. Es importante, es una realidad que como padres siempre preguntemos a nuestro hijo de dónde es, de dónde vino, dónde lo tomaste, dónde lo oíste. Sí, vamos a aclarar esto porque muchas personas que nos pueden estar viendo en este momento somos el reflejo de alguna situación, alguna realidad de ellos. Y es que yo en casa le pongo, por ejemplo, si ponen ejemplo, le coloco a mi hijo el televisor siempre en el muñequito, ¿verdad? En el canal infantil. Pero resulta que nadie pone o no dejo que mi hijo entre al cuarto o cambio de canal cuando mi hijo entra y yo estoy viendo otra película que él no debe. Sin embargo, que es un poco agresiva. Sin embargo, un día me sorprende. Yo no puedo esconder esa realidad porque esto es algo que existe. Este es mi parecer, muy personalmente, yo de Márquez. ¿Qué pasa con esa realidad? Y explicarle, ven acá, hijo. Esto es algo que existe a la medida, claro, de su edad. Tengo que también colocar adaptarme a esta conversación, adaptarla a la edad de mi hijo, aunque hay cosas muy difíciles para explicar, ¿verdad? Cosas como la agresividad, como mencionar armas de fuego, como del sexo, todo esto. Claro, es importante cuando el niño lo pregunte, aclararlo desde nuestro punto de vista, sin palabras muy complejas, porque el niño va a preguntar porque papá y mamá son los más sabios. Quien está criando es el más sabio. Si usted guarda silencio, usted le está dando pie a su hijo, cualquier niño que está criando, para que vaya a la calle y otra persona le responda. Y busque la información. Usted hágase de argumentos, no importa su nivel profesional. Es importante que se haga de argumentos para que pueda responder estas preguntas que a veces son bastante embarazosas. Primero llénense después, sí, valor. Claro, es importante. Yo siempre le digo a mis papás,
pacientes. El corazón de padre o madre, cuando está criando, no se equivoca. Entonces, muchas veces olvidamos que aquí dentro tenemos estas emociones y sentimos. Entonces, muchas veces, en el corazón, tenemos la respuesta. Es una respuesta sencilla, no tienes que irte a un argumento científico que el niño no vaya a comprender. Lo importante de esto es que papá y mamá tengan principios y valores para poder llevar y guiar a tu hijo a eso que quiere. Y desde el punto de vista de que ningún valor es malo. En cada familia hay valores diferentes, valores que vienen de crianza, que vienen de antaño. Entonces, porque un valor es algo que para mí es importante. Entonces, es importante eso, o sea, qué valores tengo yo en mi hogar, y vuelvo y voy al inicio nuevamente. Las personas que van a criar a mi hijo tienen valores similares. El colegio donde voy a meter a mi hijo. Entonces, la escogencia no es algo tan sencillo como decir, yo voy a escogerle un par de zapatos o voy a escogerle una ropita. No, la escogencia es bastante delicado, porque este ser que esté bien, tu responsabilidad. Entonces, tu responsabilidad es saber dónde anda, con quién se une, qué está haciendo. Y sí, los padres tenemos gustos diferentes, pero aquí voy a otro punto. Nosotros tenemos en nuestra muy ocupada vida que buscar espacio para dedicarle a nuestros hijos. Sí, porque también es importante no solo esa dedicación, sino también la calidad, porque yo puedo durar un día entero con el bebé en casa o el fin de semana, en su efecto que es lo más común, ¿no?, para los padres, pero resulta que el fin de semana yo siempre estoy ocupada, ay, deja el fastidio niño, ay, quítate de aquí, por favor. Los quehaceres del hogar y no le dedicas el tiempo. ¿Qué hago con tener 2 días con él y no le presto atención? O de pronto llego solamente en la noche y le presto atención como debe ser y trato mientras cocino conversar con él. Negativo. ¿No? No. Ajá. Mientras cocino, no. El tiempo de niño, de mi hijo, es el tiempo de mi hijo. El mientras cocino es si el niño está integrado a lo que es la cocina y tú estás haciendo algo. Enseñándole a él. Ajá, y tú le dices, bueno, entonces vamos a ir haciendo la cena entre los dos, porque estoy corto de espacio y de tiempo, y vete, banquito, así, los implementos que vas a utilizar, y le vas diciendo, y vas conversando con tu hijo, integrándolo en esa actividad. Si no tienes oportunidad de hacer eso, agarra unos 45 minutos, te sientas en el piso con tu hijo, juega con él, con cualquier actividad. Eso son nuestras estrategias lúdicas, son las mejores para enseñar a nuestros hijos, para que nuestros hijos se desarrollen. Entonces no cometan el error de decir, bueno, yo mientras voy planchando te voy viendo. No, o usted está planchando o usted está atendiendo al niño, porque simplemente el niño se da cuenta que usted está prestando atención. También estoy arreglando el carro o estoy atendiéndote. Ajá. También yo tengo pacientes que me dicen, no, pero es que yo paso toda la tarde con él. Porque hay papás que se la van a bueno como Pilato y que no nos vamos a meter responsable de eso. No. Si estamos juntos o si estamos separados, igual llegamos al tema. Padres juntos o separados. Porque si vivimos juntos, igualito papá y mamá tienen responsabilidad, compromiso, el deber y el derecho. La responsabilidad es compartida. Eso es lo que yo pienso, ¿no? La responsabilidad es compartida. Y si estamos separados también. También es compartida. Porque tú eres su papá y yo soy su mamá. A veces hay padres que se divorcian, y cuando hablo de padres, tengo el placer de contar con muchos padres nutritivos. Padres que son madres, como les llamo yo, porque son padres que se divorciaron y se quedaron ellos criando a sus hijos. Y entre ellos tengo profesionales, que son los que lo llevan al psicólogo, al pediatra, están pendientes de si entró al colegio, si no entró, de las tareas, de aprender a peinar niñas si es niña, y de aprender a decirle a su hijo, métase la camiseta por dentro como un varoncito. Entonces, es importante que el rol, tanto mamá como papá, tienen la responsabilidad. Eso es una corresponsabilidad. Estemos juntos o separados. La decisión de juntos o separados de los adultos. Es importante aclararle al niño, esto es una decisión de adultos. Mami y papi lo consiguieron con mucho amor. Fueron felices, pero ahorita ellos son muy felices separados. E integrar al niño en los 2 hogares nuevos que se vayan a formar. Porque hay que preparar al niño también en si papá va a tener otra pareja y si mamá va a tener otra pareja. Si es más grande y estamos hablando de un niño sino un adolescente, que es mucho más difícil integrar. También tienes que hacer la integración, porque es tu responsabilidad. Ese es tu hijo, sigue siendo hijo tanto de él como tuyo. Y es la responsabilidad de ambos. ¿Qué pasa de con mamá y papá? Esos niños que pues, falta papá o falta mamá? Siempre trabajamos un poco lo que es la figura paterna cuando hay la pérdida de papá por cualquier causa, sea fallecimiento o sea que no está,
por cualquier causa, se maneja lo que es la figura paterna o la materna, que también es bastante común, con algún familiar. Por eso te decía que me apoyo en el concepto del Instituto Interamericano del Niño, porque algunas veces es la abuela la que está criando, porque mi mamá falleció, mamá no está, mamá está de curso en el exterior, o mamá trabaja en otro estado, y no está con el niño. Pero sí incide, sí incide, pero entonces son los adultos que están formando a ese niño y a ese adolescente, pertenecen a lo que es la vida de ese adolescente. Se nos fue este brevísimo tiempo con este tema tan apasionante para mí. Me gustaría, de manera bien breve, un mensaje para las personas que nos están viendo. Ay, papá, mamá, tu corazón no se equivoca. Cuando tengas para hablar con tu hijo, habla con tu corazón rápidamente, que el corazón te dará la respuesta. Ya saben, entonces, reflexionen, piénsenlo bien este fin de semana, dedíquenselo con muchísimo amor, atención y calidad a sus o a sus vecinos. Yo también trataré de hacer lo mismo conmigo, chiqui. Bueno, que pasen un feliz fin de semana, amigos. Será hasta el próximo viernes. Chao, cuídense mucho. TVS presentó el informativo